así que vamos a retomar ese estudio en Romanos capítulo 2. Ya terminamos de ver el capítulo 1, así que pasemos al capítulo 2 de Romanos. Varios hermanos de aquí de la República y de otros países me dijeron lo contentos que estuvieron en poder ver y saber las noticias de cómo es que Dios ha bendecido aquí en Magdalena con la salvación de personas, con creyentes que tienen el deseo de reunirse y también con los 2 bautismos que tuvimos el día de ayer. Entonces ellos están orando mucho por ustedes. Romanos capítulo 2, vamos a leer los 29 versículos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión?
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es importante cuando leemos y estudiamos la Biblia poder tratar de ver a dónde es que el escritor, guiado por el Espíritu Santo, nos está tratando de llevar con lo que él está diciendo. Si usted quiere saber cuál es la conclusión del capítulo 1, 2, 3, 4 de Romanos, es el versículo 1 del capítulo 5. Si quiere, voltee las hojas y ahorita regresamos al capítulo 2, pero Romanos 5:1, este es el resumen de todo a lo que el apóstol Pablo ha querido llegar. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Pablo, él en los primeros capítulos de Romanos, nos quiere enseñar que la justificación es por fe. Y hemos mencionado que la justificación es cuando un Dios justo nos declara a nosotros injustos por causa de nuestro pecado, pero por medio de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros recibimos la justificación. Aquellos que estábamos culpables delante de Dios, ahora pasamos a ser justos delante de Dios. Aquellos que habíamos quebrantado la ley, Dios dice, por medio de la fe en Jesucristo mi Hijo, yo los voy a declarar justos. Entonces, qué precioso es, hermanos, pensar que en el momento en el que usted y yo nos arrepentimos y creímos en el Señor, Dios nos declaró justos, ya no culpables. Dios ya nos ve como personas justas, ya no culpables de la vida pasada. El diablo va a querer siempre acusarle a usted y a mí de nuestra vida pasada antes del Señor Jesucristo. Y el diablo siempre va a querer poner en nuestras mentes la duda: tú no puedes servir a Dios si tú en tu vida pasada hacías esto, hacías aquello. Pero así no es Dios. Dios nos declara justos. Ya lo que pasó en la vida pasada queda atrás. El Señor lo ha borrado, el Señor lo ha limpiado. La Biblia enseña que Él toma nuestros pecados y los aparta de nosotros, dice el Salmo 103, tanto está lejano el oriente del occidente. La Biblia también nos enseña que Dios toma nuestros pecados y los tira detrás de sus espaldas para no volver a acordarse de ellos. La Biblia también enseña que Dios toma nuestros pecados y los arroja a lo más profundo del mar. Y entonces, hermano, hermana, lo que usted haya hecho antes de haber aceptado a Cristo, olvídese de eso. No deje que el diablo le haga vivir en un estado de culpabilidad, de que se siente mal. Si usted ya creyó en Cristo, Dios se encargó de esos pecados. Y también, si pudiera sugerir, si usted tiene, por ejemplo, si está casado, o tiene padres, o tiene hijos creyentes, realmente no deberíamos de seguir señalándole a nuestro familiar o a nuestra pareja lo que hacían antes de haber aceptado a Cristo. Es que tú hacías esto, es que tú me hiciste aquello. La verdad de las cosas es que con la fe en el Señor Jesucristo estamos en una nueva vida. Y tenemos que aprender a que si Dios ha tratado con ese pecado y lo ha dejado en el pasado, así usted y yo también deberíamos de verlo de la misma manera. Entonces, si usted es creyente, Pablo nos enseña que Dios nos ha declarado justos. Pero, ¿qué hace Pablo en el primer capítulo en cuanto al tema de la justificación? Él lo que hace en Romanos 1 es comprobar
que los gentiles somos culpables. Y por eso es que leímos esos pecados que Pablo dice cometen los gentiles, la idolatría. No está hablando de los judíos, porque los judíos no eran dados a la idolatría. Esos eran los gentiles, nosotros, los que no somos de nacionalidad judía. Y ahí es donde vimos al final del capítulo 1 todos esos pecados que menciona el apóstol Pablo que eran comunes entre el pueblo gentil. Entonces en Romanos capítulo 1 el juez dice: los gentiles son culpables. Pero ahora llegamos al capítulo 2. El capítulo que hemos leído, el juez, Dios, Él ya trató con los gentiles y ahora se va a enfocar en los judíos, en el pueblo que Él había escogido, en el pueblo que de ahí salió el Mesías, el Cristo, el pueblo de donde salieron todos aquellos grandes varones y mujeres del antiguo pacto. Y Dios dice, en resumen, Dios dice: judíos, no estén juzgando a los gentiles, porque ustedes son culpables de los mismos pecados. Y entonces Romanos 1, los gentiles somos culpables. Romanos 2, los judíos son culpables. Cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a ver, todos somos culpables. Dios ya trata a la humanidad en Romanos 3 por parejo, ya no en nacionalidades, si gentiles o judíos. Él va a decir en el capítulo 3, versículo 23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego cuando llegamos a Romanos 4, vamos a ver que el apóstol Pablo va a comenzar a hacernos ver que la justificación no es por obras, sino que es por fe. Y lo va a hacer a través de dos hombres, a través de Abraham y a través de David. Y lo que el apóstol Pablo va a hacer en el capítulo 4 es mostrarle a los lectores de esta carta que la justificación no es por obras. ¿Cómo recibió Abraham la justificación? Por fe. Bueno, dice Pablo, lo mismo es para ustedes. Luego va a poner el ejemplo del rey David y les va a hacer ver que también David, él no fue justificado por obras, él fue justificado por fe. Y para el judío, si habían dos personas importantes, era Abraham. Él era el padre de la fe. Él era aquel que Dios había llamado de Ur de los Caldeos para salir a una tierra desconocida. Abraham fue el primer patriarca, de ahí nació Isaac, de ahí nació Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Para el judío Abraham tenía mucha importancia. Y entonces no es casualidad que Pablo escoge a Abraham como un ejemplo de que él fue justificado por fe. ¿Cómo fue justificado Abraham? Y me estoy saliendo del tema del capítulo 2 de hoy, pero ya que estamos viendo esto, ¿se acuerda? Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una gran descendencia. Iba a tener tantos hijos que iban a ser como el polvo de la tierra, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero había un detalle: su esposa es estéril. Había otro detalle: ella es un hombre de unos 100 años y Sara es una mujer de 90 años y es estéril. Y Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar una gran descendencia. Y Abraham, un día el Señor lo visitó en la noche y le volvió a prometer que le iba a dar una gran descendencia, y le dijo que mirara los cielos y le dijo: cuenta las estrellas si puedes, porque Dios le dijo: así te voy a dar una gran descendencia. Abraham vio las estrellas, no sabía cuándo, no sabía ni cómo Dios le iba a contestar su promesa, pero dice la Biblia que Abraham creyó a Dios, y dice la Biblia: le fue contado por justicia. Él fue justificado. Allí en ese momento Dios lo declaró justo. Y lo mismo vemos con el rey David. Y nomás quiero animarnos: cada uno de nosotros pasamos por angustias y por pruebas en la vida cristiana, y a veces no sabemos cómo es que Dios va a resolver la situación tan difícil en la que estamos. Pero nosotros podemos estar confiados de que si Dios le cumplió a Abraham
Cuando él ya era un hombre grande, su esposa era una mujer ya grande, su esposa es estéril. Si Dios pudo hacer ese milagro y tocar el vientre de Sara para que ella concibiera y diera luz en su vejez, entonces también Él nos puede ayudar a nosotros en nuestras aflicciones. Pero vamos a seguir aquí y comenzar a ver en el capítulo 2, donde Pablo entonces va a tratar con los judíos. Él habla muy directo, ¿verdad?, en este capítulo. Quizás usted y yo no nos atreveríamos a hablar con esta franqueza, pero tiene usted que entender que el pueblo de Israel, su corazón estaba tan duro, tan incrédulo, tan indiferente, tan apático, que Pablo, con la guía del Espíritu Santo, quiere tratar de ayudar a los judíos. Y les dice: eres inexcusable, no tienes excusa, le dice Pablo. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y entonces vamos a ver cómo es que el pueblo judío estaba tan metido en una religiosidad, pero se habían apartado de Jehová. Y en esa religiosidad, ellos pensaban que estar bien delante de Dios significaba saberse todos los mandamientos, los 614 mandamientos de la ley de Moisés. Ellos los podían recitar y los repetían, pero el problema es que no los cumplían. Ellos pensaban que por cumplir con el diezmo, por cumplir con el ayuno, como ese fariseo de Lucas 18, ellos pensaban que con eso bastaba. Pero realmente Cristo nos muestra que eran personas hipócritas. Mostraban algo por fuera que no eran por dentro. Jesucristo los comparó a tumbas, ¿verdad? Que en esa hipocresía que ellos mostraban, ellos se sabían palabra por palabra que el quinto mandamiento de la ley de Moisés era: honra a tu padre y a tu madre. Pero aquellos que tenían padres ancianos que ya no podían trabajar, los fariseos les decían a sus padres: pues no te voy a poder apoyar, porque el dinero que tengo es corbán, es ofrenda para Dios, y no te voy a poder apoyar. Papá o mamá, me entristece que no tienen dinero, no tienen que comer, pero no, todo mi dinero lo voy a ofrendar a Dios. En ese tipo de hipocresía había caído el pueblo de Israel, cuando ellos bien sabían el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces los judíos habían caído en esta religiosidad de saberse la Biblia, pero de no cumplirla, y ellos entonces juzgaban a los gentiles, quienes vivían en una vida de pecado abierto. Y entonces la primera cosa que vamos a aprender del juicio de Dios en Romanos 2 es en el versículo 2. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En Génesis encontramos la pregunta acerca de el justo juez sobre toda la tierra, y Dios es ese justo juez. Dios juzga según verdad. La autoridad terrenal se deja llevar por nepotismo o lazos familiares, ¿verdad? Si es mi primo, si es mi sobrino, si es mi hijo, la ley cambia, pero no con Dios. La ley terrenal se puede dejar llevar por la corrupción, sobornos, por dinero, pero no así Dios. Dios, Él juzga según la verdad. Y entonces Él les va a hacer la pregunta en el versículo 3. ¿Piensas esto, oh hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? El judío pensaba que por ser judío eso lo salvaba. Si hoy en día usted habla con un judío, ellos están basando su salvación después de la muerte en el simple hecho de que vienen de una familia judía.
Y vamos a ver al final que están muy equivocados. Y Pablo les está bien haciendo ver que realmente ustedes no van a poder escapar del juicio de Dios. Dios va a juzgar a judíos y a gentiles por parejo. Para Dios eso no va a nublar su vista, si eres judío, si eres gentil. De hecho, vamos a ver que el judío va a ser hasta más juzgado por Dios que el gentil. Porque en la Biblia aprendemos que entre más conocimiento uno tenga de la palabra del Señor, más uno le tiene que rendir cuentas a Él como juez. Y les va a hacer otra pregunta en el versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Esa abundancia, esa riqueza. Y hay tres cosas que Él va a mencionar que hay en Dios. Su benignidad. ¿Qué es benignidad? El hecho de que Dios es bueno para con nosotros. Él es benigno. Benignidad, el hecho de que Dios es bueno. Paciencia. Imagínense cuántos años Dios estuvo esperando al pueblo de Israel. Dios es bueno, Dios es paciente. Y la tercera palabra tiene que ver con la paciencia, longanimidad. La longanimidad. Nosotros a veces somos de mecha corta, ¿verdad? Cualquier cosita y perdemos nuestra cordura y nos molestamos. Pero no, Dios no es así. Debemos de aprender de Dios. Dios es un Dios que muestra longanimidad. Un Dios que no es que esté de acuerdo con el pecado. No, Él nunca está de acuerdo. Él es recto, Él es justo. Pero Dios muestra su longanimidad, que Él permite que el hombre haga lo que quiere, dándole la oportunidad de que regrese a Él, de que cambie su curso de su vida. Pero llega al grado cuando Dios dice hasta aquí. Dios dice hasta aquí. Y Él tiene que castigar entonces el pecado a su debido tiempo. Entonces, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Y Pablo les pregunta si menosprecian, y luego les pregunta si ellos ignoran que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo bueno que Dios ha sido al enviar a su Hijo a la cruz, dice Pablo, debería de guiarles al arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de manera de pensar. Antes de aceptar a Cristo, ¿cómo es la mente? Disfruta el pecado, quiere el pecado. Pero llega el momento cuando nos damos cuenta que ya no queremos esa vida y decimos, yo voy a buscar al Señor. Yo quiero dejar el pecado, yo voy a aceptar a Cristo y ahora lo voy a seguir a Él. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de pensar. Ahora la Biblia dice que hay fruto en el arrepentimiento. Porque de nada sirve decir, yo me arrepiento de vivir en el pecado, pero seguir viviendo en el pecado. Entonces no ha habido un arrepentimiento genuino. Es como Judas Iscariote. Él, cuando traicionó al Señor Jesucristo, ¿qué hizo con ese dinero? Fue y regresó con los sacerdotes y les dijo que él había entregado sangre inocente y que quería regresar ese dinero. Bueno, ese fue un remordimiento. Una cosa es el remordimiento, otra cosa es el arrepentimiento. El remordimiento es decir, ya no debo de estar criticando a los demás. Y una hora después sigo criticando a alguien más. El remordimiento es decir, no debía haberme alcoholizado porque soy creyente. Pero a los 2 días volver a ese nomás es remordimiento. Arrepentimiento es dejar ese estilo de vida y ahora seguir a Jesucristo, y hay un claro parteaguas que se muestra a través de las obras que le mostramos al Señor y al mundo. Y entonces les pregunta si ellos ignoran que su benignidad, lo bueno que Dios es, les guía al arrepentimiento. Pero ahora sigue con el tema del juicio. Fíjese el diagnóstico que da Pablo de la nación de Israel, versículo 5, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido.
atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, ¿cuál día de la ira se estará refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, después de que el Señor Jesucristo venga y nosotros nos vayamos al cielo, comienzan los 7 años de tribulación. Al final de los 7 años de tribulación, el Señor Jesucristo va a venir del cielo con nosotros y nos va a traer a la tierra, y Él va a reinar por 1000 años, por eso se llama el milenio. Y después del milenio, Dios va a resucitar a los muertos que no aceptaron a Cristo, saldrán del Hades, su cuerpo saldrá del sepulcro, y antes de ser lanzados a su morada final, el lago de fuego, van a pasar por el juicio del gran trono blanco. Entonces, quiero ser muy claro: si usted ha aceptado a Cristo, es imposible que usted llegue a este día de juicio. Es importante aclarar esto, porque muchos tienen la idea de que después de la muerte todos vamos a ir a un mismo juicio, y en ese juicio Dios va a decidir: tú porque eras bueno te vas al cielo, y tú porque eras malo te vas a ir al infierno. Pero no es así. Dios trata a los creyentes en un tribunal, y Él va a tratar a los incrédulos en otro tribunal. Es imposible que un cristiano que llegue al tribunal de Cristo, donde Cristo va a analizar nuestras vidas después de que Él nos venga a recoger, Él va a analizar nuestras vidas, y por eso es que está esta guirnalda, esta corona. Era la que daban en las Olimpiadas. Antes no daban las medallas, antes daban las coronas de laurel, ¿sí? Y entonces lo que Cristo va a hacer es, en ese tribunal, Él va a recompensar a los creyentes. Pudiéramos ver ese tema algún día con calma, pero por ejemplo, Él va a dar esa corona a los que aman la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué significa amar la venida de Jesucristo? Significa no solamente pensar Cristo pudiera venir hoy, sino vivir pensando Cristo pudiera venir hoy. Muchos cristianos enseñan que si uno anda mal, cuando Cristo venga, uno se va a quedar atrás. La Biblia enseña que andemos bien o andemos mal, cuando Cristo venga, nos vamos. Y lo que el apóstol Pablo nos enseña es que deberíamos de vivir de una manera para que cuando Cristo venga y Él nos lleve, no nos avergoncemos de su venida. Pero ningún cristiano se queda atrás. Y entonces, no es de que se va a quedar atrás si anda mal, sino lo que le va a afectar es que quizás pueda perder coronas acá. Entonces así, cada día, despiértese y piense: Cristo pudiera venir hoy, yo le voy a echar ganas, para que si Cristo viene hoy, Él me va a encontrar bien y Él me va a encontrar fiel a Él y a su palabra, ¿sí? Entonces, ¿como cuáles coronas? Bueno, hay la corona para los que ganan almas, ¿sí? Para los que le comparten el evangelio a otras personas, va a haber una corona. Va a haber una corona para aquellos ancianos pastores en una congregación que hicieron bien su trabajo, cuidaron a las ovejas, enseñaron fielmente. Hay corona para ellos. Y así hay 5 coronas que el Señor va a dar. Si usted es creyente, usted va a ir al tribunal de Cristo, no va a poder pasar acá, se quedará con el Señor en el cielo. Pero si una persona no aceptó a Cristo, ya sea que llegue a la tribulación porque esté viva cuando Cristo venga y se quede, o si haya muerto, todo incrédulo, después de los 1000 años del reino de Cristo, va a estar frente a Jesucristo en este juicio del gran trono blanco. Si usted quiere leer con detalle lo que dice la Biblia acerca de este juicio, lea Apocalipsis 20, del 11 al 15. La primera cosa que podemos notar es quién va a estar sobre ese trono. Es Jesucristo. Aquí mismo leímos que es
el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y más adelante, déjeme encontrarlo aquí, habla de Jesucristo, haciéndolo a través de Jesucristo. Bueno, ahorita se me escapa, pero llegaremos a ese versículo. El juez que va a estar sobre el trono es el Señor Jesucristo. Juan 5:22 me enseña que el Padre le ha entregado a Jesucristo todo juicio. ¿Sí? Entonces va a ser Cristo en el tribunal para creyentes, va a ser Cristo en el juicio del gran trono blanco para los incrédulos. Ahora, la Biblia dice que es un gran trono blanco. Gran por la grandeza, por su importancia. Es un trono blanco, blanco por su pureza, por su justicia, su rectitud. No van a haber negocios chuecos en este juicio. El Señor Jesucristo va a actuar justamente. Ahora, ¿qué va a pasar en este juicio? Hay por lo menos 3 libros que van a ser abiertos en este juicio del gran trono blanco, y están representados en este libro rojo, en el libro blanco y en el libro negro. El libro negro, Apocalipsis 20 habla del libro de las obras. ¿Qué contiene el libro de las obras? El libro de las obras contiene los pecados, todos los pecados que cometió cada persona que no aceptó a Cristo y se perdió. Y el justo juez le va a mostrar el expediente de sus pecados para que sepa exactamente por qué es que se le está juzgando. Todo lo que la persona pensó, todo lo que la persona dijo, todo lo que la persona hizo, todo Dios lo tendrá registrado y le va a mostrar el libro de las obras. El libro blanco es la Biblia. Jesucristo dijo que en el día postrero ella le juzgará. Hoy, en estos tiempos, la Biblia nos salva. Si nosotros le hacemos caso a lo que la Biblia nos dice, recibimos la salvación. Pero en el juicio, la Biblia ya no salvará. La Biblia va a juzgar, va a condenar. El Señor, como si fuera, quizás le va a decir a la persona: se te invitó a escuchar esas predicaciones en Magdalena Pascua. Tu vecina, que era creyente, te invitó, te habló de la palabra de Dios. Tus padres o tú mismo tenías una Biblia en el hogar. Lo que rechazaste en vida, ahora te condena. La Biblia va a juzgar. Pero el libro de las obras, el libro de la vida, el libro rojo que está aquí representado, no son libros negros, blancos y rojos. Esto nomás es una simbología para que nos demos una idea, pero la Biblia no dice que son de ese color. Pero el libro de la vida contiene la lista de todos los nombres de todas las personas que aceptaron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que se gozaran de que sus nombres estaban inscritos en los cielos. En el momento en el que usted puso su fe en Cristo, el Señor escribió su nombre en el libro de la vida. ¿Sí? Y entonces, quizás el versículo más triste de toda la Biblia, ahí en Apocalipsis 20, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí es a donde Pablo se está refiriendo en el versículo número 5. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y él va a decir en el 7 cómo le va a pagar a los cristianos: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí? Nosotros vamos a recibir la vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Ahora, no utilice este versículo para pensar que la salvación se gana por buen comportamiento. Eso no es lo que está enseñando este versículo. Este versículo enseña que los que tienen vida eterna, ¿qué van a hacer?
van a mostrar una vida de bien, pero no es el bien el que nos salva. El que nos salva es Jesucristo. Pero ¿cómo voy a mostrar que yo acepté a Cristo? En perseverar en el bien. ¿Y qué es lo que vamos a recibir? ¿O qué es lo que buscan las personas que han recibido la vida eterna? Gloria y honra e inmortalidad. Pero Pablo dice en el 8, pero para los incrédulos, los que no creyeron, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahí están los dos grupos de personas: los que recibieron la vida eterna y perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad. Pablo dice, pero está la ira y el enojo a los que son contenciosos, a los que no obedecen a la verdad, al evangelio, a la palabra, sino que obedecen a la injusticia o al pecado. Y en el 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahora aquí hay una frase muy interesante. Él dice que va a juzgar con tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. ¿Le suena esa frase? Esta frase ya la vimos en Romanos. ¿Se acuerdan el capítulo 1 y en el versículo 16? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué significaba ahí eso? Que Dios quería que el evangelio primero llegara a los judíos y que después llegara a los gentiles. Pero ahora, ¿qué está diciendo él aquí en el capítulo 2, en el versículo 10? Versículo 9, perdón. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Significa que los que más van a sufrir en el lago de fuego son los judíos. ¿Por qué? Por todo el conocimiento que ellos tenían acerca de Dios. Ellos recibieron a los patriarcas. Ellos recibieron los pactos. Ellos recibieron el tabernáculo y el templo. Ellos recibieron al Mesías. Ellos, de ahí salieron los apóstoles. Ellos. A ellos primero se les predicó el evangelio. Y ahora Dios dice, los que van a ser juzgados, primeramente a los judíos y también a los gentiles. O sea que todos, la Biblia me enseña que todos en el lago de fuego van a sufrir, todos. Nadie va a estar ahí descansando. Eso no piense que lo estoy sugiriendo. Va a ser un tormento terrible, arder en las llamas del lago de fuego para siempre. Pero sí hay niveles de sufrimiento. Es como lo que dijo el Señor Jesucristo, que en el día del juicio va a ser más tolerable el juicio para los de Sodoma y Gomorra que para los que eran de los lugares donde Jesucristo sanó y predicó. Y usted dice, pero los de Sodoma y Gomorra eran tremendos. Fueron tan perversos que Dios los tuvo que aniquilar con fuego y azufre. Pero la gran diferencia es que los pueblos, las ciudades donde Jesucristo llegó, ellos tenían más conocimiento de las cosas de Dios que las personas de Sodoma y Gomorra. Entonces, eso me enseña que entre más conoce la persona de Dios, más sufrirá en ese lugar de tormento. Y él dice en el versículo 10, ahora va a hablar de los que hemos creído, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al creyente, al que vive en santidad, al judío primeramente y también al griego. Y él va a decir en el versículo 11 otra cosa acerca del juicio de Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Y aquí va a empezar a hablar acerca de la ley de Moisés, y vamos a considerarlo un poco más rápido por el tiempo. Él dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, los gentiles que no tenían la ley de Moisés, Dios dice, yo los voy a juzgar de otra manera a ellos. Va a ser obviamente sin la ley.
Y dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, ahí está hablando de los judíos. Ustedes sí tuvieron la ley, yo a ustedes los voy a juzgar bajo la ley. Ahí vemos la justicia de Dios. Cómo Él es tan parejo, que a los que no tenían ley los juzgará, pero sin la ley. Los que sí tenían la ley los juzgará bajo la ley. Dice en el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pablo está diciendo, ustedes judíos, ustedes oyen la ley y se creen justos delante de Dios, pero no la practican. No, dice el apóstol Pablo, aquellos los que serán justificados serán los hacedores de la ley, los que realmente cumplen la ley. Y ahí pudiéramos ver a gentiles, ellos alejados de los pactos y de las promesas, pero si se convirtieron a Cristo y cumplieron con la palabra del Señor, con la ley de Dios, Pablo dice, entonces ellos serán los que serán justificados. Ahora, solamente para mencionar, cuando dice ahí que los hacedores de la ley serán justificados, mencionaba yo hace algunas noches que la Biblia nos presenta dos aspectos de la justificación. En algunas partes la Biblia me enseña cómo recibo la justificación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cómo muestro que soy justificado es a través de mis obras. Entonces hay que aprender a distinguir cuándo es que está hablando de cada uno de ellos. Aquí el énfasis es que el que muestra cumplir la ley, eso no es lo que lo salva. El cumplir la ley, él está o ella está mostrando que ya ha creído en el Señor Jesucristo. Ahora otra cosa interesante lo va a decir en el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, qué interesante que los gentiles no tenían la ley de Moisés que decía, no dirás falso testimonio. Pero usted vaya a una civilización apartada de las cosas de Dios. Ellos sabían que era malo mentir. Nadie se los tuvo que decir. No necesitaban la ley de Moisés que se los dijera. Es como en la ley de Moisés se condenaba el robo. Bueno, así también en muchas civilizaciones, dice Pablo, los gentiles, ellos no tenían ley y ellos entendían que era malo robar. Y nos va a decir cómo es que sabían que eso estaba mal. Fíjese en el versículo 14, lo hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo es eso de ser ley para sí mismos? Dice en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa es una prueba que Dios existe, la conciencia que Dios ha puesto en cada persona. ¿Qué es la conciencia? Sabemos qué significa con. Ciencia es la palabra conocimiento. Con conocimiento, con ciencia. En nuestra alma, que Dios nos ha dado, Dios ha puesto la conciencia. Y la conciencia, aunque conozcamos de Dios o aunque no conozcamos de Dios, la conciencia nos hace saber cuando estamos bien y cuando estamos mal. O sea, puede haber un ladrón en esta noche que no quiere nada con las cosas de Dios, pero cuando roba se siente mal. ¿Por qué? Porque hay algo que le dice que está mal. Cuando una persona comete fornicación, o cuando alguien miente, o cuando alguien dice algo que agrede a alguien, se siente uno mal. ¿Por qué? Porque la conciencia, aunque no conozca de Dios, aunque no haya leído la palabra de Dios, mi conciencia me hace ver que me he equivocado. Cuanto más los que hemos aceptado a Cristo. La Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo, y veíamos ayer que cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista. Y eso aún más debe ser en la vida del cristiano. Poder llegar a ser sensibles al pecado, hermanos.
Que en el momento que usted y yo cometamos una falta, oremos y le confesemos al Señor nuestro pecado. Y la Biblia dice en 1 de Juan que el que confiesa su pecado, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero a veces nos podemos acostumbrar a pecar y a pecar y a pecar. Y somos creyentes. Y tenemos al Espíritu Santo, pero ahí está bien apagado. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a detectar cuando yo haya hecho o dicho o pensado algo que no te agrada. Porque todos esos pecados que cometemos y no se los confesamos al Señor, eso no resulta en que perdemos la salvación, porque la salvación es eterna, pero sí afecta nuestra comunión con el Señor. La Biblia enseña que, por ejemplo, hay estorbo en nuestras oraciones. Si estamos en pecado y oramos, nuestro pecado pega en el techo y regresa. Si queremos hacer algo para el Señor, un servicio o dar una ofrenda, por causa de nuestro pecado no confesado, el Señor no encuentra agrado en nuestro servicio. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios primero está interesado en mi obediencia y después en nuestras obras, en nuestro servicio. Y entonces aquí vemos que Pablo dice que los gentiles, ellos a través de la conciencia que tenían, ellos como si fuera tenían la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y hacía dos cosas la conciencia: les acusaba que estaban mal o les defendía que estaban bien en sus razonamientos. Y este es el versículo que buscaba hace rato, el versículo 16: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Otra vez se está refiriendo al juicio del gran trono blanco, cuando Dios pondrá a Cristo sobre ese trono, y los que hayan muerto sin un Salvador resucitarán y estarán frente a Cristo el juez. Decíamos, se les presentará el libro de las obras, que contiene todos los pecados que cometió la persona, y aquí nos indica los secretos de los hombres, aún las cosas que nadie más en Magdalena conocía, ni mi esposa, ni mis hijos. Si yo no he creído en Cristo, el Señor va a revelar aún los secretos del corazón. El libro blanco representa la Biblia. Decíamos que Cristo dice que en el día del juicio la Biblia, la palabra, les juzgará. Y el libro rojo, el libro de la vida, el apóstol Juan, él los escribe en el Apocalipsis: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, quizás debo de mencionar, en Apocalipsis 3 hay una iglesia que se llama Sardis, y el Señor Jesucristo les escribe un mensaje a la iglesia en Sardis y les dice que Él no borrará su nombre del libro de la vida. No borraré, dice Él, no borraré su nombre del libro de la vida. Y hay algunos que enseñan que es posible que nuestros nombres sean borrados de ese libro. Pero cuando el Señor Jesucristo le promete a la iglesia en Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, que Él no borrará sus nombres, no es porque está dando la posibilidad que los va a borrar. No, es una seguridad, es una promesa, es una doble negativa. Yo nunca borraría sus nombres de la vida. Es como si usted le dice a un familiar: te quiero, te amo. Usted no les está dando a entender: te amo, pero va a llegar algún día que te voy a dejar de amar. No tenemos eso en mente. Usted le dice: te quiero, porque le está asegurando que usted le quiere. Bueno, eso es lo que está enseñando Cristo en Apocalipsis 3 a la iglesia en Sardis. No borraré, no es porque abre la posibilidad a que pueda ser borrado. El Señor Jesucristo está prometiéndoles: yo jamás pudiera borrar sus nombres del libro de la vida. Y decíamos que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida en el momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el 17, Romanos 2:17. Ahora le va a seguir hablando un poco duro a los judíos. Les dice: tú tienes el sobrenombre de judío, te haces llamar judío, es más, te apoyas en la ley, es más, te glorías en Dios, conoces su voluntad,
¿Eres instruido por la ley? Dice el versículo 18, para poder aprobar lo mejor. ¿Confías en que eres guía de los ciegos? ¿Te crees luz de los que están en tinieblas? ¿Te haces pasar como instructor de los indoctos? Indocto significa alguien que aún está aprendiendo, ¿sí? ¿Tú te crees instructor de los indoctos? ¿Eres maestro de niños? ¿Tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad? O sea, ¿tú piensas, judío, que tienes conocimiento y que tienes la verdad según la ley? Pero se va a poner más difícil esto para los judíos. Pablo va a llegar hasta el meollo del asunto. O sea, les dice, ustedes tienen toda una serie de cosas, pero aquí va, versículo 21, ¿tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Porque los judíos, ellos sabían la ley y condenaban a los gentiles por robar, pero ellos también lo hacían. Pero pensaban que como se sabían la ley, eso medio justificaba su pecado. Ah, pero los gentiles, ellos sí hurtan. No, Pablo está diciendo, ustedes también lo hacen. Dice el 22, ¿tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Se acuerda lo que Jesucristo le enseñó a los fariseos? No es necesario cometer el acto del adulterio. El que desea a una mujer en su mente ya ha cometido el adulterio. Entonces ahí hay un ejemplo del religioso, del judío. Esos gentiles viven en fornicación, en adulterio, son personas tan malas que no puedo ni saludarlas, no puedo platicar con ellos. Pero posiblemente ellos mismos tenían una mente bien sucia. Y Cristo está diciendo, están igual. Pablo está diciendo, están igual que ellos. Dice, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. O sea, el judío, él jamás se postraría ante una imagen, pero cometían sacrilegio. En vez de adorar a Dios, adoraban el templo. En vez de adorar a Dios, adoraban la ley. Quizás por eso fue que cuando murió Moisés, usted ha leído en la carta de Judas, el ángel Gabriel y el diablo lucharon por el cuerpo de Moisés. Y yo me pregunto, ¿por qué habrá querido el diablo el cuerpo de Moisés? ¿Será posible que el diablo sabía que los judíos habían llegado a estar tan mal que si el diablo podía hacerse del cuerpo de Moisés, los judíos iban a adorar su cuerpo? Le iban a poner toda una tumba bien suntuosa y iban a hacer largas peregrinaciones para poder adorarle. Eso lo vemos hoy en día. Me imagino que por aquí pasaron, ¿cómo lo llamaron? Las reliquias o algo del Papa Juan Pablo II. El hombre le llama la atención la veneración de personas que han muerto. Y entonces ellos no cometían idolatría porque no se postraban ante los dioses paganos de los gentiles, pero de las mismas cosas de Dios, en vez de adorar a Dios, ellos estaban adorando las cosas. Por ejemplo, el Arca del Pacto. Quizás usted ha visto documentales o películas que hablan de esa fascinación del hombre en buscar el Arca del Pacto. Y nos preguntamos, ¿por qué no sabemos dónde está el Arca del Pacto? ¿Sabe por qué no sabemos? Porque si supiéramos, quisiéramos ir a donde está el Arca del Pacto y adorar el Arca del Pacto y dejar de adorar a Dios. Y por eso es que Pablo habla de este sacrilegio que habían en los judíos. Versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Se acuerda también que Jesucristo enseñó que no solamente comete homicidio el que mata físicamente a alguien, pero el que se enoja contra su hermano? El judío diría, yo nunca tomaría un cuchillo para apuñalear a alguien, nunca lo haría, eso lo hacen los gentiles. Pero el Señor Jesucristo les hizo ver, ustedes también lo hacen. Cada vez que se enojan contra su hermano, ustedes están como si fuera matándole. Y entonces Pablo está
haciéndoles ver que los judíos están tan mal como los gentiles. Versículo 24, como está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿A qué se referirá eso? Los gentiles veían a los judíos y veían, pues ellos dicen que conocen al Dios verdadero, ellos dicen que lo adoran, que le sirven, pero fíjese cómo se portan bien mal. Ese Dios que tienen, y lo blasfemaban. Ahora, hermanos, nosotros que somos creyentes en Cristo, nosotros también podemos participar en este pecado. ¿No ve? Si hay algo que hace falta entre cristianos es la congruencia. La congruencia, que lo que yo soy aquí, yo soy allá afuera. Que lo que yo digo creer y lo que yo digo practicar, que yo realmente lo ponga en práctica. No hay nada peor para el Evangelio que cristianos que dan mal testimonio al Señor, a su palabra. ¿Qué dice el? Mira, ese es el cristiano. Ese es el que dice ser de Cristo. No, pues yo estoy mejor en mi religión. Él quiere que yo me cambie y yo crea en Cristo cuando él vive de esa manera. Cuando ella habla de esa manera. No, gracias. No, hermanos, con nuestro comportamiento deberíamos de ganar a la gente. A veces pensamos que ganar a la gente es hablarles y hablarles y hablarles de las cosas de Dios. Pero ¿sabe cómo usted se va a ganar a alguien? Con su buen comportamiento. Se van a dar cuenta. Eso no es una religión la que tienen. Eso es una realidad. Eso es algo que realmente practican. Que lo que son en la congregación son en el mercado, en la calle, en la casa, en la escuela, en el hospital, en el trabajo. Ellos son congruentes. El Señor Jesucristo fue el ejemplo perfecto de la congruencia. Hechos capítulo 1, Lucas escribe acerca del Señor las cosas que comenzó a hacer y a enseñar. Si yo hubiera escrito la Biblia, yo hubiera escrito las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo lo voltea. No, dice él, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué es más importante? ¿Qué es mejor que enseñar la palabra? Practicarla, hacerla. Seamos ejemplos, hermanos, de lo que leemos y lo que enseñamos en la palabra de Dios. Aprendamos de los judíos que Dios abomina con todo su corazón este tipo de hipocresía. Que el pueblo de Israel hablaba y decía tener conocimiento, pero sus vidas eran un desastre al grado que los gentiles blasfemaban el nombre de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesucristo leyó una parte del Antiguo Testamento en la sinagoga? Y todos se quedaron callados y dijeron que Él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque lo que Cristo enseñaba era exactamente lo que Él practicaba. Y entonces seamos como el Señor. Ahora, Él va a hablar acerca de la circuncisión del versículo 25 en adelante. Solamente para mencionarlo por si alguien no sabe lo que es la circuncisión o para qué representaba. En Génesis capítulo 17, cuando Abraham ya tuvo a Ismael, ese hijo que tuvo fuera de su matrimonio con su sierva Agar, cuando apenas había nacido Isaac, el hijo heredero, el que Dios sí quería que tuviese a través de Sara, ¿sí? Dios le pide a Abraham que todo varón de 8 días fuese circuncidado. El miembro varonil del niño, el prepucio, un pedazo de carne tenía que ser cortado. Y Dios dice, eso va a ser una señal entre el pacto que yo quiero hacer contigo. Ahora, algo interesante, yo no soy médico, sé muy poco de la medicina, pero sí sé que me dicen pues que al 8º día es cuando el bebé puede coagular su sangre. Qué interesante Dios, sabiendo eso,
no lo pidió al tercer día, al quinto día, el niño se iba a desangrar, lo pide hasta el día octavo. Ahora, ¿nosotros tenemos que cumplir esa ley? No, porque ya no estamos bajo la ley de Abraham. Si el doctor le sugiere que circuncide a su hijo varón por causa de la higiene, adelante, pero ya no lo hacemos en cumplimiento del pacto abrámico de Génesis 17. La circuncisión para nosotros, de paso, no es el tema, pero en el Nuevo Testamento la circuncisión ya no es física, de cortar el prepucio, sino es espiritualmente. Lo que el cristiano tiene que hacer en su vida es una circuncisión, pero espiritual. Tenemos esa carne dentro de nosotros que anhela el pecado, y Pablo enseña que debemos de hacer esa circuncisión en nuestras vidas, cortar el pecado de nuestras vidas, que los hábitos, las costumbres, los actos que antes conocíamos los cortemos y ahora vivamos según el Espíritu. Pero vamos a ver qué les dice aquí a los judíos en cuanto a la circuncisión. Versículo 25, en verdad la circuncisión aprovecha. O sea, sí aprovecha, dice Dios, dice Pablo a través de Dios, si guardas la ley. Esa es la clave. Ustedes cumplen con la circuncisión. Al octavo día circuncidan al niño, pero no guardan la ley. No, dice Pablo, las dos van de la mano. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, si te circuncidas, pero no guardas la ley como judío, entonces de nada sirvió que te circuncidaras. Es lo que está diciendo. Versículo 26, si pues la incircuncisión guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Les vuelve a repetir el hecho de que si no cumplen con la ley de nada vale. Versículo 27, y el que físicamente es incircunciso, ¿quiénes serían ellos? Los gentiles. Ellos no sabían lo que era la circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Imagínense cómo le pegaba eso a los judíos, que si un gentil, aunque no fuese circuncidado, pero creía en Cristo, obedecía la palabra del Señor, te condena a ti, judío. Tú que sí te circuncidaste, pero no guardas la ley, no has creído en el Señor, te condena a ti. Y ahora nos va a decir qué realmente es ser judío. 28, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso no es ser judío, dice Pablo. Y ahora nos va a decir qué es ser judío. 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Esa es de la circuncisión de la que les hablaba. Alejarnos del pecado en espíritu, no en letra. No, ya la ley pasó, sino en acto, la alabanza del cual no viene de los hombres. Para eso vivían los judíos. A ellos no les importaba cómo los veía Dios. A ellos lo que les interesaba era cómo me ve el hombre. No, dice Pablo, no, el que es judío, el que lo es en lo interior, o sea, el que ha recibido a Cristo, el que tiene fe en Él, el que ha circuncidado su corazón, o sea, ya no está en pecado, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, esto me enseña que cada uno de los que hemos creído en Cristo, espiritualmente somos judíos, no de nacionalidad, somos espiritualmente judíos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. Y ahí está el cumplimiento. ¿Se acuerdan lo que le dije? Aunque Abraham era de 100 años, aunque su esposa era de 90 años, aunque su esposa era estéril, Dios le dice, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Eso no se cumplió en la nación de Israel, porque en los días de Israel eran 2, 3 millones de personas, y hoy en día el ser judío es ser una minoría, no es
que digamos una nacionalidad que prevalezca en la tierra. Pero el cumplimiento de esa promesa es nosotros los gentiles, que cristianos por todo el mundo, en Irán, en Australia, en Islandia, en España, en Magdalena Pascua, hemos creído en Cristo. Así como Abraham creyó a Dios, nosotros hemos creído en Cristo. Nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque así como él mostró fe, nosotros también hemos mostrado fe. Y el Señor nos ayude a no ser como los judíos, que eran religiosos. Que el Señor nos ayude a realmente a poner la palabra de Dios en práctica. Vamos a orar.